La noche estaba más ruidosa de lo normal en el restaurante Orion, aunque para Lucía todo era un borrón de órdenes, bandejas y pasos apresurados. Llevaba apenas 2 semanas trabajando allí y cada turno era una prueba de resistencia. El restaurante era elegante, caro y pulido hasta el exceso, cada cubierto brillaba, cada copa costaba más de lo que ella ganaba en un día, y cada cliente parecía pertenecer a un mundo completamente distinto al suyo. La mayoría de los empleados la trataban con desdén como si la novata fuera un estorbo más que una compañera. Pero Lucía necesitaba el trabajo, así que bajaba la cabeza y seguía adelante. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Tal vez era el silencio extraño proveniente de la sala privada número 7, la que siempre reservaba a Adrián Valverde, uno de los nombres más comentados en los círculos empresariales, aunque jamás se dejaba ver demasiado. Iba al Orion por discreción, por privacidad, y pagaba sumas escandalosas por el privilegio de que nadie lo molestara. Para la mayoría de los empleados, él no era más que una figura lejana, un cliente intocable. Para Lucía, alguien a quien jamás esperaba cruzarse. Pero mientras llevaba una bandeja con 3 copas altas y una botella de vino francés hacia su zona asignada, sus ojos se desviaron hacia la puerta entreabierta de la sala 7. Un roce suave, un ruido sordo, luego, un silencio absoluto. Lucía se detuvo. No sabía por qué, no tenía permiso para acercarse. No era su mesa, pero algo en el ambiente estaba mal. Como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente, como si una sombra invisible se hubiera apoderado de la habitación. Se acercó un poco, dudando. Podía escuchar su propio corazón latiendo. Adrián estaba sentado, rígido, con un codo apoyado sobre la mesa y la mano presionada contra su pecho. Su respiración era entrecortada, sus labios tensos. Lucía no sabía mucho de él, salvo lo que todos sabían, un magnate joven, inteligente, reservado. Pero lo que vio en ese instante no tenía que ver ni con dinero, ni con poder, ni con fama. Era miedo, dolor, y nadie más parecía darse cuenta. Lucía miró alrededor esperando ver a un supervisor, un compañero, cualquiera. Pero no había nadie, todos estaban ocupados atendiendo a otros clientes, ignorando cuidadosamente cualquier anomalía que pudiera costarles problemas. No era su negocio, no era su responsabilidad. Lucía tragó saliva. Tal vez no debía meterse. Tal vez se equivocaba. Tal vez. Señor Valverde, dijo finalmente, apenas un susurro. Él no reaccionó. Los dedos se aferraron con más fuerza a su camisa como si intentara arrancar la presión que lo estaba asfixiando desde dentro. Su rostro palideció aún más, y su silla crujió bajo el movimiento involuntario de su cuerpo. Señor, repitió Lucía, entrando ya en la sala sin importarle las reglas. El sonido se rompió de golpe. La botella de vino sobre la mesa tembló, y Adrián cayó hacia un lado, arrastrando consigo el mantel, las copas, la botella. El vino se esparció como una mancha oscura grotescamente parecida a sangre. La bandeja en las manos de Lucía casi se le cayó, pero la dejó en el suelo y corrió hacia él. No entendía por qué nadie más estaba allí. No comprendía cómo podía estar sola ante algo así. Pero lo estaba. Y no podía simplemente mirar. Se arrodilló a su lado temblando. Dios mío, murmuró, por favor, no. Tocó su cuello. Tenía pulso pero irregular. La respiración era corta, casi un jadeo. Lucía no era médica pero había tomado un curso de primeros auxilios hacía años en un centro comunitario que ofrecía clases gratuitas. Nunca imaginó que lo usaría algún día. Mucho menos con un hombre cuya firma movía millones. Necesito ayuda aquí, gritó, levantando la voz. Ayuda. Las paredes insonorizadas impidieron que alguien escuchara. Sacó su teléfono y marcó emergencias mientras con la otra mano intentaba estabilizar a Adrián. Sus ojos se abrieron apenas por un segundo, estaban vidriosos, desenfocados. Pero la miraron, directo, como si intentara decir algo. Como si se aferrara a ese pequeño detalle, una voz amable, unas manos temblorosas, un rostro desconocido inclinado sobre él. Ya viene ayuda, por favor, aguante, susurró Lucía, mientras la operadora le daba instrucciones rápidas. Cuando los paramédicos entraron minutos después, Lucía estaba cubierta de sudor, con las rodillas adoloridas y el corazón a punto de estallar. Se apartó solo lo suficiente para dejarles espacio, pero no tanto como para alejarse por completo. No podía.
Sentía que no debía. Adrián fue colocado en la camilla. Justo antes de cruzar la puerta, entre respiraciones forzadas, volvió a abrir los ojos y los fijó en ella. Esta vez no parecían tan vacíos. Parecían conscientes, pero no duró. Lo sedaron y lo sacaron. Lucía quedó sola en la sala privada con el vino derramado y el mantel en el suelo con el eco de su propia respiración resonando demasiado fuerte. Fue entonces cuando notó algo. Una sombra en el pasillo. Un hombre delgado de traje oscuro sentado en una mesa cercana. No había reaccionado, no se había levantado, solo la miraba, directo, impasible. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre levantó discretamente su teléfono, le tomó una foto, y marcó un número. La chica intervino, dijo con voz baja, casi inaudible, aunque Lucía alcanzó a distinguir la frase. Lo salvó, ¿qué hacemos con ella? Lucía se quedó paralizada. El hombre escuchó la respuesta, asintió y guardó el celular como si nada. Luego se levantó y se perdió entre los clientes como si jamás hubiera estado allí. Lucía sintió por primera vez que algo estaba terriblemente mal. No solo con el ataque. No solo con el silencio del restaurante. Con todo. Horas después, cuando llegó a su pequeño departamento y metió la llave en la cerradura, notó la resistencia. La cerradura estaba rayada. Forzada. Algo se movió dentro. Lucía retrocedió un paso, sintiendo cómo el miedo le helaba la sangre. La luz del interior se encendió de golpe, y una voz desconocida dijo su nombre como si la hubiera estado esperando toda la noche. Buenas noches, Lucía. Necesitamos hablar. Lucía sintió como su garganta se cerraba al escuchar su nombre pronunciado desde dentro de su propio departamento. No había nadie allí cuando salió al trabajo esa tarde. No había dejado luces encendidas. Nadie, absolutamente nadie, debería estar adentro. El interruptor había sido activado por una mano que no era la suya. La puerta entreabierta parecía una boca oscura lista para devorarla. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz apenas audible. No obtuvo respuesta inmediata. Luego, un ligero movimiento de aire, el crujido suave del piso de madera, y la silueta de un hombre se definió bajo la luz cálida de la sala. Alto, traje planchado, postura impecable, rostro calculadamente sereno. No parecía un ladrón, ni un vecino perdido, ni un policía que hubiera venido a informarle algo. Parecía alguien que no estaba acostumbrado a pedir permiso. No te asustes, Lucía, dijo con calma, como si estuviera recibiéndola en su casa, no en la de ella. Si hubiera querido hacerte daño, ya hubiera pasado. Las palabras no la tranquilizaron. Al contrario, le helaron la sangre. ¿Qué clase de persona decía algo así tan casualmente? Lucía dio un paso atrás, pero el marco de la puerta le impidió retroceder más. Su respiración se aceleró, su corazón golpeaba contra su pecho. ¿Quién es usted?, logró decir, apretando el bolso contra su cuerpo como si pudiera servirle de escudo. El hombre no respondió de inmediato. Se levantó, lentamente del sillón, estirando la manga de su saco con un gesto meticuloso. Era el mismo hombre del restaurante, el que la había fotografiado, el que había hecho esa llamada en voz baja. No vine a lastimarte, repitió. Vine a que entiendas la gravedad de lo que hiciste esta noche. Lucía tragó saliva, intentando pensar rápido. Podía gritar, podía correr, pero él estaba bloqueando la única salida, y sentía en su piel que ese hombre no trabajaba solo. Su instinto le gritaba que cualquier movimiento en falso sería fatal. Solo ayudé a alguien que se estaba muriendo, dijo Lucía, sintiéndose vulnerable, pequeña. El hombre inclinó apenas la cabeza. Y ahí está el problema, respondió con frialdad, como si hablara de un informe, no de una vida humana. Salvaste al hombre que millones desearían ver muerto. Lucía se quedó congelada. Millones. No podía estar hablando en serio. Exageración. Paranoia. No, su rostro no mostraba exageración alguna. Esa era la parte más escalofriante. ¿Qué está diciendo?, preguntó ella, la voz quebrándose. Que lo que viste hoy no fue un simple ataque al corazón, contestó él. Fue un final cuidadosamente planeado. Y tú interferiste sin saberlo. Desarmaste una operación que llevaba meses preparándose. Lucía sintió un chillido en sus oídos, un mareo leve. Se apoyó contra la puerta para no desplomarse. Yo no sabía nada, dijo, casi suplicando que eso importara. El hombre se encogió de hombros. Lo sé,
Y por eso estás viva. Por ahora. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. El intruso continuó. Digamos que ciertas personas dejaron de confiar en Adrián Valverde. Y decidieron que su tiempo al mando había llegado a su fin. Su muerte sería limpia, discreta, indiscutible. Pero entonces tú apareciste, una mesera sin historial, sin conexiones, sin motivaciones. Nadie te vio venir. Lucía respiraba agitada. ¿Por qué entró a mi casa? ¿Qué quiere de mí? Opciones, respondió él como si fuera obvio. Antes de que alguien menos razonable venga a ofrecerte las suyas. La piel de Lucía se erizó completamente. Opciones. Logró preguntar. ¿Cuáles? El hombre levantó una mano, enumerándolas con una tranquilidad escalofriante. Opción 1. Desapareces. Te vas del país. Dejas atrás esta identidad. Nadie sabrá que exististe. Y nosotros nos aseguramos de que tu salida sea silenciosa. El estómago de Lucía se encogió. Y la segunda opción. El hombre la miró con una mezcla de curiosidad y diversión macabra. O luchas por tu vida. Ayudas a resolver el caos que causaste. Nos dices exactamente qué escuchaste, qué viste, qué te dijo Adrián, y colaboras. Si lo haces bien, sobrevivirás. Si no, no terminó la frase. No hacía falta. Lucía sintió náuseas. La cabeza le daba vueltas. No podía creer que una acción tan simple como ayudar a alguien estuviera arrastrándola a ese infierno. No tengo nada que decirles, respondió, intentando mantener la voz firme. No sé nada, no escuché nada, no vi nada extraño, solo lo ayudé. El hombre entrecerró los ojos. ¿Segura? En ese instante su teléfono vibró en su bolsillo. Un impulso irracional casi autómata la llevó a sacar el celular antes de que él pudiera detenerla. El hombre alzó una ceja tensando el cuerpo. En la pantalla un mensaje de un número desconocido. Gracias por salvarme, no confíes en nadie del restaurante. Ya van por ti, AV. Lucía sintió un latigazo en la columna. Sus dedos temblaron un instante pero logró bloquear la pantalla antes de que el intruso alcanzara a ver demasiado. ¿Quién te escribió?, preguntó él frunciendo el ceño. Nadie, mintió ella guardando el teléfono detrás de su espalda. La mentira fue torpe, el hombre lo notó, dio un paso hacia adelante. Ella retrocedió, él la observó con una mezcla peligrosa de interés renovado. Lucía, dijo en tono suave pero con una amenaza latente. No juegues conmigo. Antes de que él pudiera avanzar más, un ruido fuerte desde el pasillo hizo que ambos giraran la cabeza. Pasos apresurados, una sombra deslizándose bajo la puerta. El intruso tensó la postura. Chasqueó la lengua. Llegaron antes de lo previsto. Lucía sintió su piel arder de adrenalina. ¿Quién es? El hombre no respondió, solo ajustó la corbata y murmuró. Hoy no mueres, no por mis manos. Entonces, como si el aire se quebrara, se movió hacia la ventana del salón, la abrió de un tirón y saltó hacia la escalera de incendios con una agilidad sorprendente. Lucía corrió hacia la puerta, pero antes de tocarla, alguien giró la perilla desde afuera. Lucía, dijo una voz familiar, tensa, alarmada. Ábreme, es urgente. Lucía se paralizó. Ese era Adrián Valverde, pero no estaba solo. A través de la rendija, escuchó un gemido de dolor, y un cuerpo desplomándose contra la pared. Cuando Lucía finalmente abrió la puerta, encontró a Adrián sangrando, sosteniendo a un guardaespaldas herido, y diciendo con voz ronca. Han comenzado a eliminar testigos. Y tú eres la siguiente. ¿Me ayudas, o nos matan a los dos? Lucía abrió la puerta temblando, sin saber si estaba dejando entrar su salvación, o el último error de su vida. Pero cuando la madera cedió y la figura de Adrián Valverde apareció apoyada contra el marco, supo que no había vuelta atrás. Estaba pálido, sudado, con la camisa manchada de sangre fresca y coagulada. Pero no era suya. El hombre que cargaba sobre su hombro, un guardaespaldas corpulento con el rostro deformado por el dolor, tenía una herida abierta en el costado, como si algo lo hubiera atravesado. Cierra la puerta, ordenó Adrián con voz ronca. Rápido. Lucía obedeció con manos temblorosas. El sonido del cerrojo girando resonó como un disparo en el departamento silencioso. Adrián avanzó unos pasos y dejó caer cuidadosamente al guardaespaldas sobre el sofá. ¿Él está vivo?, preguntó Lucía. Por ahora, respondió Adrián, respirando con dificultad. Pero nos queda poco tiempo antes de que encuentren el edificio.
Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. No había tenido descanso desde que ayudó a ese hombre en el restaurante. Su vida había cambiado por completo en menos de un día. Y las sombras que antes solo intuía, ahora la rodeaban por todos lados. ¿Quiénes te hicieron esto?, preguntó, mirando la sangre que aún manchaba la ropa de Adrián. Él levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, estaban afilados como cuchillas. Los mismos que intentaron matarme anoche, dijo. Y los mismos que ahora quieren matarte a ti. Lucía sintió como su pecho se apretaba. ¿Por qué a mí? Yo no soy nadie. Adrián negó con la cabeza. Fuiste la única que actuó sin tener nada que ganar. Y eso no estaba en sus planes. Eres un factor impredecible. Además, hizo una pausa, respiró hondo y continuó, porque viste algo que no debías. Algo que yo mismo no sabía que alguien estaba dispuesto a matar para ocultar. El guardaespaldas emitió un gemido. Adrián se inclinó hacia él, revisando la herida. Necesitamos un botiquín, dijo sin pedir permiso. Lucía corrió a buscarlo, aunque sus piernas parecían de gelatina. Trajo vendas, desinfectante, unas tijeras. Adrián se las arrebató con urgencia y empezó a trabajar con manos más temblorosas de lo que quería admitir. Mientras atendía la herida, siguió hablando, cada palabra más grave que la anterior. Mi familia está dividida, explicó. Mitad de ellos quieren sacarme del control de la empresa. La otra mitad, más ambiciosa, quiere mucho más que eso. Quieren borrar todo lo que he hecho. Y a quienes me han ayudado a descubrir lo que ocurre. Lucía se abrazó a sí misma, sintiendo frío. ¿Descubrir qué? Adrián levantó la mirada lentamente como si revelarlo fuera arrancarse una parte del alma. Mi empresa, Valverde Global, está siendo usada como fachada para una operación clandestina internacional. Lavado de dinero, tráfico de información, manipulación de mercados, y eso solo es la superficie. Lucía se cubrió la boca con las manos. ¿Y estás diciendo que tu propia familia lo permitió? Adrián dejó caer la venda ensangrentada en el piso. Lo permitió, y lo diseñó. Durante años, yo era el único que no sabía nada. El heredero brillante, me decían. Pero también el estorbo moral. El que un día podría descubrir demasiado. Así que cuando comencé a seguir los rastros, decidieron actuar antes de que hablara. Lucía se apoyó contra la pared, sintiendo que las piezas del rompecabezas encajaban de formas cada vez más oscuras. Y lo de anoche, susurró. No fue un ataque, fue un asesinato. Un asesinato fallido, corrigió Adrián. Gracias a ti. Lucía tragó saliva. Todo eso sonaba irreal, como una pesadilla demasiado elaborada. Pero la sangre en el suelo era real. El dolor en la voz de Adrián era real. El miedo que la oprimía era real. ¿Y qué quieren exactamente de mí?, preguntó ella casi sin aire. Adrián la miró largamente antes de responder. Tú eres el único testigo que pueden culpar de haber interferido. Pueden decir que causaste el daño. Que lo provocaste. Que manipulaste algo. Cualquier excusa les sirve porque quienes creen en ellos quieren un culpable fácil. ¿Y tú?, preguntó Lucía. ¿Qué quieres de mí? Adrián suspiró pasándose una mano por el cabello ensangrentado. Que vivas. La respuesta fue tan inesperada que Lucía parpadeó como si no hubiera escuchado bien. Ellos te buscarán, continuó Adrián. No porque sepan quién eres, sino porque no te conocen. Y lo desconocido siempre es peligroso para ellos. Por eso necesitas elegir ahora, o corres, o peleas conmigo. Lucía miró el desorden de su pequeño hogar, a los dos hombres que habían arrastrado el caos a su vida, la sangre seca en el piso, la ventana abierta por la que el intruso anterior había escapado. Todo era un torbellino absurdo que jamás habría imaginado días antes cuando solo quería sobrevivir a otro turno en el restaurante. Comenzó, pero un golpe en la puerta la interrumpió. No fue un toque, fue un puñetazo. Los tres se congelaron, luego vino otro golpe, más fuerte. Encontraron el edificio, murmuró Adrián, poniéndose de pie como pudo, aunque le costó. Necesitamos salir por la ventana, subir a la azotea. De allí puedo llamar refuerzos. El guardaespaldas intentó levantarse pero cayó. Adrián hizo una mueca de dolor. Los golpes continuaron, ahora acompañados de voces, órdenes, pasos pesados en las escaleras. Lucía sintió como el corazón le latía en los oídos. Todo en su interior le gritaba que corriera, que escapara, que dejara todo atrás y sobreviviera de alguna manera.
Pero al mirar a Adrián, vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. No era el millonario imponente que imaginaba. Era un hombre acorralado, a punto de perderlo todo. Y aún así, estaba intentando protegerla. Eso lo cambió todo. Lucía caminó hacia la cocina. Abrió el cajón donde guardaba los cuchillos. Tomó el más grande, su mano tembló y luego se estabilizó. Volvió a la sala. Adrián la miró con sorpresa. Tal vez incluso con un destello de admiración. «No voy a dejar que entren», dijo Lucía, respirando profundo. «Si quieren pasar, tendrán que pelear también conmigo». El cerrojo de la puerta comenzó a quebrarse. «Lucía», dijo Adrián, «¿estás segura?». Ella apretó el cuchillo con fuerza. «No pienso correr». El último golpe destrozó la madera. La puerta cedió, y la noche explotó en caos. Mientras los atacantes irrumpían, un teléfono vibró en el bolsillo del guardaespaldas herido. La pantalla mostraba un nombre que heló la sangre de Adrián, porque pertenecía a la persona que había dado la orden de matarlo. Y estaba llamando desde dentro del edificio.